Coger, su abreviatura en las tablas es una G. Es el elemento básico empleado cuando el propósito predominante es el asegurar el control de un objeto. Casi siempre le sigue la acción de mover. Sus códigos inician con G, de su significado en inglés, grab. Caso G1A. Coger levantando un objeto de cualquier tamaño, solo que puede ser cogido fácilmente. Este es el tipo de coger que sucede con mayor frecuencia. El propósito generalmente es recoger un objeto para moverlo. Caso G1B. Coger levantando un objeto muy pequeño o que es plano y se encuentra sobre una superficie plana. El propósito es mover el objeto, pero la naturaleza del objeto y su entorno son factores adicionales cuya influencia debe ser tenida en cuenta. Caso G1C. Coger levantando un objeto más o menos cilíndrico, cuando existe interferencia para la acción de los dedos, tanto a un lado como en la superficie o fondo en donde se encuentre. La forma del objeto y su entorno se toman en cuenta. El objeto no puede estar parado sobre uno de sus extremos, sino acostado. Si los objetos se hallan revueltos o en desorden, no sucede este coger. Hay tres subclases del coger G1C, basadas en el diámetro de los objetos más o menos cilíndricos. G1C1, cuando el diámetro es mayor de 12 milímetros. G1C2, cuando el diámetro está entre 6 y 12 milímetros. G1C3, cuando el diámetro es menor de 6 milímetros. Caso G2, volver a coger. Se emplea para cambiar la forma de coger un objeto que ya está bajo control manual, para mejorar o aumentar este control. El cambio se hace por medio de una rápida serie de movimientos muy cortos de los dedos, en tal forma que no se pierde control del objeto. Caso G3. Coger de transferencia. Se usa para pasar un objeto de una mano a la otra. Esta transferencia involucra que durante un breve instante el objeto esté cogido por ambas manos, pero que luego, de una ligera vacilación, la otra mano suelte el objeto. En el análisis del MTM, el G3 se indica tanto en la columna de la mano derecha como en la columna de la mano izquierda. Caso G4. Coger seleccionando. Se usa para obtener control de un solo objeto que está amontonado con otros, de modo que hay que buscar y seleccionar. Esta definición requiere que los objetos estén revueltos, que no están reglados ordenadamente, para que se justifique considerarlo dentro de la clasificación de un coger caso 4. El tamaño relativo de los objetos justifica que haya tres subclases del caso 4 de coger. G4A, objetos con diámetro mayor de 25 por 25 por 25 milímetros. G4B, objetos con dimensiones entre 6 por 3 por 6 milímetros y 25 por 25 por 25 milímetros. G4C, objetos con dimensiones menores a 6 por 6 por 3 milímetros. Caso G5, coger de contacto. Se usa cuando se logra un control parcial haciendo contacto con la superficie del objeto, mediante la mano o los dedos. Un ejemplo de coger sería G4A. Este movimiento indica coger seleccionando objetos mayores de 25 por 25 por 25 milímetros. Continuamos con soltar. Soltar, su abreviatura en las tablas es una RL. Es el movimiento básico de los dedos o la mano empleado para dejar el control de un objeto. Inicia con RL de las palabras en inglés release, que significa soltar, en un movimiento muy corto, ya que el control se pierde en el momento en que los dedos se separan del objeto. Es un movimiento muy corto. Y en los análisis originales de las películas se había asignado el tiempo de un cuadro, o sea, 1.7 TMU. Posteriormente, con el uso de películas tomadas a mayor velocidad, se usó el tiempo actualmente asignado de 2.0 TMU. Casos de soltar. RL1. Soltar normal. Se ejecuta abriendo los dedos como un movimiento independiente. Este movimiento equivale a 2.0 TMU. RL2. Soltar de contacto. Consiste en romper el contacto entre los objetos y los dedos en la mano.
Su único propósito es el proporcionar un elemento MTM para describir el hecho en el que el objeto se ha dejado estar bajo control manual. Normalmente, un soltar de contacto indica la terminación del control manual después de un coger de contacto, y como sucede con el G5, no tiene tiempo asignado. Continuamos con posicionar. Su abreviatura en las tablas es una P. Es el elemento básico de los dedos o la mano empleado para alinear, orientar y enjacar un objeto en otro para obtener una relación específica. P mayúscula indica position, que es en inglés posicionar. Existen tres clases de ajustes que indican por la presión o fuerza y por el cuidado de control requeridas. Estas clases son: flojo, indica que no requiere presión. Aproximado, se requiere una pequeña y ligera presión. Exacto, se requiere una fuerte presión. Después de identificar la clase de movimiento, se puede definir qué tipo de simetría tiene el movimiento, como es S, simétrico. Las piezas pueden ser posicionadas sin necesidad de rotar alrededor del eje de interacción. SS, semisimétrico. Las piezas pueden insertarse haciendo un giro de no más de 45 grados en promedio. NS, no simétrico. Las piezas no pueden ser posicionadas más de que una sola manera con respecto al eje de inserción. Finalmente, se debe identificar de manejo que está determinada por la facilidad de manejo, que puede ser A, la rigidez del objeto, B, el tamaño del objeto, C, el método de sostenerlo, D, manejo difícil, E, manejo fácil. Por ejemplo, 1 SSE es un posicionar de ajuste flojo, semisimétrico, de fácil manejo. Continuamos con desmontar. Su abreviatura en las tablas es una D. Es el elemento básico empleado para separar un objeto de otro y se caracteriza por un movimiento involuntario causado por el cese repentino de la resistencia. Consideraciones de desmontar. Debe haber fricción o retroceso. Debe haber una clara discontinuidad en el movimiento. Desmontar es en cierta forma lo contrario de posicionar. Variables que afectan el desmontar. Para desmontar se encontrarán dos tablas, donde se enfrentan la facilidad de manejo con clase de ajuste. Para la primera se encuentran tres clases de ajuste. Las clases de ajuste se distinguen unas de otras por la cantidad de fuerza requerida para separar las partes y la longitud de la subsecuente retroacción. Ajuste suelto, clase 1, retroacción máxima de 5 centímetros. En la tabla aparece como D1. Ajuste flojo, clase 2, retroacción entre 5 centímetros y 12.5 centímetros. En la tabla aparece como D2. Ajuste duro, clase 3, retroacción entre 12.5 centímetros y 30.5 centímetros. En la tabla aparece como D3. Existen dos facilidades de manejo. Fácil de manejar, simbolizado por la letra E. Objetos que pueden cogerse y desmontarse sin cambiar el coger en forma alguna. Difícil de manejar, identificado con la letra D. Las partes que son difíciles de manejar son aquellas que no pueden cogerse fácilmente. En algunos casos de desmontar se pueden presentar un atorón. Debido a un ajuste flojo, los atorones no ocurren con el D1, ocurren entonces con D2. Agréguese un valor a coger G2 para cada atorón. La segunda tabla muestra cuidado en el manejo. En ciertos casos debe tenerse cuidado extraordinario para ejecutar el desmontar. Esto puede ser necesario para evitar daño a los objetos que están siendo separados, o puede ser necesario si pudiera causarse algún daño a la mano debido a una retroacción no controlada. Cuando el ajuste normalmente se clasificaría como un D1, se debe usar el D2 para compensar el tiempo extra requerido para tener cuidado en el manejo. Cuando el ajuste normalmente sería un D2, úsese el tiempo D3. Si ha de tenerse cuidado extraordinario en realizar el desmontar cuando el ajuste normalmente se consideraría un D3, el método usualmente sería cambiado para evitar la retroacción final. Situaciones de esta naturaleza deben observarse para determinar el método que se usa en cada caso.